Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a nuestro primer webinar del proyecto Fortalecimiento de Procesos para la Gestión del Cambio Climático en Ecuador. Este es el módulo 1 que tratará sobre la ciencia del cambio climático y la gobernanza internacional. Este webinar es coorganizado por el Ministerio de Ambiente de Ecuador y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el financiamiento del Fondo Verde para el Clima y el apoyo de la Fundación Futuro Latinoamericano a través de la Alianza Clima y Desarrollo y de la Cooperación Técnica Alemana. Me gustaría introducir a cada una de las organizaciones involucradas. El Ministerio de Ambiente es la Autoridad Nacional Ambiental y la autoridad nacional designada ante el Fondo Verde para el Clima, y en esa línea tiene especial interés en fortalecer las capacidades de instituciones públicas, privadas, academia y sociedad civil en general, con el fin de mejorar el entendimiento nacional acerca del cambio climático y mejorar su acceso a financiamiento climático tanto a nivel internacional como nacional. Como presidente del Comité Interinstitucional de Cambio Climático, es de vital importancia promover este tipo de espacios para la toma de decisiones a nivel nacional, con el fin de impulsar el cumplimiento de los objetivos del país ante la CMNUCC. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, está presente en 170 países y territorios, trabajando para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades y la exclusión. PNUD es una agencia acreditada ante el Fondo Verde para el Clima y en este sentido está implementando algunos proyectos financiados por el Fondo Verde, entre ellos este proyecto, Fortalecimiento de Procesos para la Gestión del Cambio Climático en Ecuador, Readiness, que coordinó el desarrollo de este programa de fortalecimiento de capacidades. GIZ es una empresa de la República Federal de Alemania que se dedica a la cooperación internacional a nivel mundial, y uno de los programas bilaterales de la GIZ en el Ecuador es el programa Ciudades Intermedias Sostenibles, cuyo objetivo principal es poner en práctica el desarrollo urbano sostenible. Dentro del mismo presenta una línea de asistencia técnica que busca facilitar y promover el acceso a financiamiento climático para la implementación de la Agenda Urbana Nacional y las contribuciones determinadas a nivel nacional. La Fundación Futuro Latinoamericano se enfoca en la promoción del diálogo constructivo y el fortalecimiento de capacidades ciudadanas, políticas e institucionales. Es miembro y coordinadora regional para América Latina y el Caribe de la Alianza Clima y Desarrollo. La Alianza Clima y Desarrollo, CDKN por sus siglas en inglés, es una alianza global cuyo objetivo es apoyar a tomadores de decisión de los países en desarrollo en la definición e implementación de políticas públicas de desarrollo compatible con el clima. Desde el 2018, CDKN ha iniciado una segunda fase en el marco del programa Acelerador de Conocimiento, que se enfocará en propiciar la gestión y el intercambio de conocimientos claves para fomentar acciones climáticas e impulsar el aprendizaje sobre desarrollo compatible con el clima. Esperamos que este webinar sea de mucha utilidad para todas y todos. Próximo, por favor. Antes de comenzar nuestra presentación, les daré algunas recomendaciones para el uso de esta herramienta. La facilitación del webinar está a mi cargo. Yo soy María José Pacha, del equipo de CDKN Acelerador de Conocimiento, y mi colega Camelia. Una grabación estará disponible de este webinar y se le enviará un correo al final del mismo con el link a esta grabación. Les voy a pedir que por favor cierren ventanas extras en su computador para prevenir una mala recepción de la señal del webinar. Las preguntas son muy bienvenidas, las puede escribir en el panel de control y serán contestadas al final por el panelista y comentarista. Si experimenta dificultades para ver escuchar, envíe un mensaje en la ventana del chat del panel de control. Por favor, responda a los sondeos y encuestas durante y al final del webinar. Estas nos ayudan a conocer su nivel de comprensión en el tema y también el conocimiento que puedan tener previo. En este momento tenemos 3 sondeos y los voy a activar para que ustedes en línea y en este mismo momento puedan contestar
La primera pregunta es si ha llevado antes algún curso, programa o asignatura bajo la modalidad virtual. Y les voy a pedir que por favor contesten esta respuesta. Voy a dar unos segundos. Bueno, como pueden ver, el 92% de las personas ya han estado bajo una modalidad virtual. Y ahora les voy a preguntar otra más, que si tiene experiencia en la formulación de proyectos climáticos o ambientales. Les voy a agradecer que puedan contestar esta pregunta también. Esto es solamente para saber si necesitan algún apoyo extra. Les voy a agradecer que todos puedan votar. Bueno, como pueden ver, hay la mitad de los participantes, de los asistentes, aproximadamente tienen una experiencia y la mitad más o menos no. Y la última, que está relacionada un poquito con la anterior, es si tiene experiencia en la gestión de fondos para financiamiento del clima. Bueno, los resultados son los siguientes. El 93% no tiene experiencia en la gestión de fondos para el financiamiento del clima. Entonces esperamos que esta capacitación, este proceso pueda ser de interés y de utilidad para ustedes. ¿Sí? Muy bien, gracias. Bueno, la próxima le voy a presentar nuestro presentador, es el doctor Vladimir Valera, que nos va a acompañar durante todo este proceso. Es del programa de Bosques y Biodiversidad y Cambio Climático del Centro Agronómico Tropical de Investigaciones y Enseñanza, CATIE, de Costa Rica. Vladimir es ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela y cuenta con una maestría en Economía y Sociología Ambiental del CATIE y un doctorado en Desarrollo Sostenible de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Fue director general de calidad del Ministerio de Ambiente en Venezuela y ha trabajado como consultor tanto por el sector público como el privado en instituciones como PNUD y ONUDI. Ha sido coordinador del Diplomado de Financiamiento Climático para El Salvador, autor del Manual de Salvaguardas Ambientales y Sociales para el proceso de acreditación del CATI ante el Fondo Verde de Clima y han participado en la elaboración de varias propuestas completas de financiamiento climático. Bueno, bienvenido Vladimir. Les voy a contar en la próxima cuál es la agenda para este día. Luego de esta introducción, Andrés Mogro, director nacional de adaptación al cambio climático, nos va a contar del programa de fortalecimiento de capacidades. A continuación, Vladimir Valera nos guiará por el módulo 1, la ciencia del cambio climático y gobernanza internacional. Y luego vendrá la sección de comentarista, donde tenemos el placer de contar con Mario Chacón también, y la sección de preguntas y respuestas de los participantes. Entonces, a continuación, Andrés Mogro, el director nacional de adaptación al cambio climático, nos contará más sobre este proceso de capacitación. Bienvenido, Andrés, en la próxima diapositiva. Buenos días con todos los participantes. Muchas gracias por haberse inscrito en este programa de fortalecimiento de capacidades. Como introducción, queremos comentarles que hoy en día el financiamiento climático es fundamental para hacer posible la transición hacia economías bajas en emisiones y sociedades resilientes al clima, pero es especialmente importante para alcanzar las metas del Acuerdo de París, que son limitar el aumento de temperatura media mundial a 1.5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, aumentar la capacidad adaptativa a los efectos adversos del cambio climático y alinear los flujos financieros globales a un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. Actualmente existen varios fondos multilaterales, bilaterales, regionales, privados, entre otros. En
involucrados con el financiamiento climático. Sin embargo, el acceso a esos recursos es complejo y por eso Ecuador está preparándose para mejorar sus potencialidades para el acceso a financiamiento climático a través del proyecto Fortalecimiento de Procesos para la Gestión del Cambio Climático en el Ecuador, Readiness, del Fondo Verde Climático, que es administrado por el PNUD y bajo la supervisión del Ministerio del Ambiente de Ecuador. Entre las acciones de este programa, de este proyecto, se encuentra el desarrollo de un programa de fortalecimiento de capacidades, que es el programa en el que estamos hoy. Está conformado por 10 módulos temáticos y está acompañado por una serie de webinars dirigidos al sector público y privado relacionados directamente con acciones climáticas de mitigación y adaptación. Y es en ese contexto que el objetivo del programa es desarrollar e implementar un programa de fortalecimiento de capacidades en formulación de propuestas para acceder a financiamiento climático que permita a los participantes conocer el contexto nacional e internacional y las diferentes fuentes de financiamiento climático, así como las herramientas necesarias para poder presentar propuestas a los donantes con un enfoque especial en los requerimientos del Fondo Verde para el Clima. Siguiente, por favor. El contenido del programa, como les comentamos, está dividido en 10 módulos. Los módulos cubrirán temas de la ciencia del cambio climático y gobernanza internacional. Después tendremos un enfoque específico a el cambio climático para el Ecuador, la arquitectura del financiamiento climático, concentrándonos en cuáles son las alternativas de fondos y fuentes de financiamiento que existen. Y de ahí en adelante habrá un enfoque hacia el Fondo Verde para el Clima, sus criterios de inversión, el concepto de racionalidad climática, las salvaguardias sociales, políticas de género, políticas de pueblos indígenas del fondo, el marco de gestión de resultados, el marco de gestión de desempeño del fondo, el presupuesto, mecanismos financieros, económicos, criterios de financiamiento y por último un estudio de caso completo de una propuesta de financiamiento. Siguiente, por favor. El programa tendrá una duración de 10 semanas y cuenta con 2 plataformas tecnológicas en las que todos los participantes tienen que inscribirse. La una es la plataforma que estamos utilizando el día de hoy en la modalidad de webinars y la otra es la plataforma de CATIE que da acceso a todo el material y los recursos que se han preparado para el curso, incluyendo las actividades de foros y otras actividades para los participantes. Estas actividades incluyen las lecturas de las guías, los webinars semanales, habrá pruebas de comprobación de conocimientos, foros de discusión y actividades grupales que incluyen la simulación de la formulación de una nota conceptual para el GCF a partir del 5º módulo. Siguiente, por favor. El programa tiene una evaluación continua, es decir, las condiciones para aprobar el programa incluyen tener una nota de 70 puntos mínimos en todas las actividades, pero también incluyen participar en al menos el 70% de las sesiones de webinars. Y es importante ahí que todos los participantes puedan garantizar su compromiso y su participación en todos los espacios que se generan en las 2 plataformas que hemos mencionado en las anteriores diapositivas. A continuación, con esta introducción del programa, le vamos a dar espacio al doctor Vladimir Valera para que pueda dar inicio al módulo 1. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Ahí activamos el micrófono de Vladimir. Si no se te escuchaba, Vladimir, ahí está. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. De verdad que para mí es un gran placer y una gran emoción interactuar con ustedes. Ya han recibido esta semana varios correos de mi parte, de aquí desde el CATIE, y es la primera vez que vamos a interactuar. Nos vamos a seguir viendo durante estas 10 semanas, como nos acaba de indicar Andrés. El día de hoy, para no perder más tiempo e ir directamente al asunto,
vamos a hablar un poco de la ciencia del cambio climático y la gobernanza internacional. Bueno, lo primero que tenemos que estar claro, todos los que participamos en este programa, es la definición de cambio climático. El artículo 1 del texto de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático nos dice que es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural, esto es algo bien importante, del clima observado durante periodos de tiempo comparables. El Grupo Intergubernamental de Cambio Climático va un poco más allá de esta definición, ¿verdad? Nos dice que también es una variabilidad del clima medido a través de características estadísticas del clima, como promedio, desviación estándar, en escalas de tiempos temporales y espaciales mucho más amplias, ¿correcto? Aquí lo importante es que tenemos dos grandes elementos, que la variabilidad tiene un factor natural, ¿verdad? Un componente natural, pero también la acción de la actividad humana está incidiendo en estos cambios climáticos. Y eso son cosas que nosotros podemos ver. Esta mañana cuando desayunaba en mi casa, veía las noticias, por ejemplo, en Europa, que prácticamente se están asando con las grandes temperaturas, temperaturas récord para el mes de junio que no se habían tenido en años precedentes. Y apenas está iniciando el verano. Eso lo estamos viendo a cada rato en la televisión, en la prensa. Es un tema de discusión de día a día de las personas, independientemente de que no tengan una base de conocimiento sobre el cambio climático, pero es una realidad. Ahora bien, ¿cómo surge este cambio climático, verdad? Tenemos que hablar que el cambio, esa variabilidad climática natural es producto del efecto invernadero. ¿Y qué es este efecto invernadero? Pues, haciendo un símil, me imagino que hemos entrado a una venta de plantas ornamentales en Ecuador, a estos maravillosos invernaderos de flores, de rosas, ¿verdad? Notamos que hay una diferencia entre la temperatura y las condiciones externas y las condiciones internas del invernadero. Bueno, es algo similar acá. En este caso, la capa realmente que cubre la Tierra, que es la atmósfera, que tiene un espesor entre 480 hasta 500 kilómetros de profundidad, es la que actúa como protectora y genera ese efecto invernadero. Entonces, ¿qué ocurre? Como vemos aquí en la parte izquierda de la pantalla, el Sol calienta durante el día la superficie terrestre, ¿verdad? Emite radiación calórica que luego la Tierra irradia. Ahora bien, parte de esa energía que el Sol emite es radiada directamente por la atmósfera, por cuerpos como los océanos, los glaciares, ¿verdad? Luego la Tierra irradia, pero dada esta capa, que es la atmósfera, no toda la energía que recibimos durante el día se emite directamente. ¿Qué ventaja o cuál es la gran importancia que tiene esto? Es que permite una estabilidad climática, es decir, las variaciones de temperaturas entre el día y la noche son bastante estables, porque si no tuviéramos la atmósfera, ocurriría lo que pasa, por ejemplo, en otros planetas que no tienen atmósfera, donde las diferencias de temperaturas entre el día y la noche son de miles de grados centígrados. Por lo tanto, la probabilidad de vida no la tendríamos. Este es el efecto invernadero natural. Sin embargo, este efecto se ha ido acrecentando dado a que los gases que están en la atmósfera y que son los que impiden de una u otra manera la radiación completa hacia el exterior de la atmósfera, de la energía, han ido incrementando su concentración a través de los años y por lo tanto a mayor concentración de gases de efecto invernadero, como los llamamos, también hay un mayor aumento de la temperatura, es decir, mayor calor. En esta lámina nosotros podemos ver un gráfico donde presentamos las anomalías de temperatura de la Tierra a nivel global. Esta en comparación a
evidentemente, desde el periodo postindustrial, desde 1880, donde lo que estamos viendo es un alejamiento del valor de la temperatura promedio en grados centígrados, ¿verdad?, de cada año con respecto al valor de referencia del siglo XX, que fue establecido en 12.7 grados centígrados. Las barras azules son anomalías negativas, es decir, enfriamientos, y las barras rojas son anomalías positivas. Y podemos ver claramente aquí cómo en las últimas décadas percibimos que cada año es más caliente que el otro, es decir, las anomalías positivas van incrementando. Tanto es así que hoy día, por el panel intergubernamental de cambio climático, el efecto del calentamiento global, ¿verdad?, y sobre todo por la acción de la actividad humana, ha hecho que se estime que el incremento de la temperatura con respecto a los niveles preindustriales es de aproximadamente 1 grado centígrado, con un rango entre 0.8 y 1.2 grados centígrados. Ahora bien, estos gases de efecto invernadero que están aquí nombrados, ¿verdad?, no todos son efectos naturales, es decir, la composición de la atmósfera de por sí, de manera natural, contiene algunos de estos gases, como por ejemplo vapor de agua, dióxido de carbono, metano. Sin embargo, hay otra gran cantidad de gases de efecto invernadero que no son de origen natural, sino que sencillamente son de la actividad del hombre, como el fluoruro de azufre, los hidrocarbonos, perfluorocarbonos. Y eso lo que está haciendo es precisamente que esa composición de la atmósfera esté alterada. Y en estos gráficos que presento yo acá, lo que podemos ver también es desde aproximadamente 1970, 1980, cómo ha sido la evolución de la concentración a través del tiempo. Y vemos que hay una tendencia también hacia el crecimiento. Es decir, estamos viendo una asociación directa entre incrementos, ¿verdad?, de la temperatura de estas anomalías positivas, también asociada con ese incremento de los gases de efecto invernadero. Muy bien, ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? El panel intergubernamental de cambio climático, o IPCC, como lo voy a nombrar, y su acrónimo es lo más común, en su quinto reporte de evaluación que presentó en el año 2014 y que sigue actualizando, y estamos muy próximos a recibir el sexto informe de evaluación, hizo varias proyecciones de cómo sería el incremento de la temperatura para el 2010. Y para eso estableció lo que llamamos las trayectorias de concentraciones representativas, o comúnmente denominadas como RCP, que sencillamente son modelos climáticos basados en diferentes variables, como por ejemplo proyecciones de tamaño de población, uso de energía, patrones de uso del suelo, e incluso también el efecto de las políticas climáticas a nivel global, ¿correcto? Y es lo que estamos observando en este gráfico. Son 4 escenarios, ¿verdad?, o 4 trayectorias distintas: RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 y RCP 8.5. ¿Qué nos están diciendo estas proyecciones, verdad, hacia el 2010? Bueno, nos están diciendo que dependiendo de las acciones que nosotros, ¿verdad?, a nivel global tomemos, el incremento de la temperatura que va a continuar va a ser mayor o en menor grado. Evidentemente, y aquí es algo bien importante, el cambio climático va a continuar independientemente de que hoy día pudiésemos ponerle un freno total a las emisiones de estos gases de efecto invernadero que están causando ese calentamiento global. ¿Por qué? Porque sencillamente es como un vehículo que llevamos en marcha, y independientemente de que le apliquemos los frenos, él va a seguir avanzando hasta que finalmente se detenga. Es efectivamente lo mismo con el cambio climático, lo que llamamos el cambio climático asegurado. Ahora bien, el RCP 2.6 es un escenario, según los investigadores, que nos indican que el grado de temperatura, ¿verdad?, alcanzaría una estabilidad al 2010 si hacemos hoy
los mayores esfuerzos de mitigación de gases de efecto invernadero, es decir, de reducción de gases de efecto invernadero y también de propiciar o fomentar los sumideros de los mismos. Mientras que el RCP 8.5, que es el peor escenario, sería aquel donde los esfuerzos para mitigar estos gases serían mínimos. Es decir, continuar con patrones de producción y consumo a nivel global que emplean grandes cantidades de energía y generan grandes emisiones de gases de efecto invernadero. Muy bien. Ahora, ¿esto en qué se está traduciendo para la sociedad, para el común de las personas? Bueno, en afectación de su cotidianidad, porque los patrones de precipitación y de temperaturas están cambiando también el tema del uso del suelo, se están creando zonas mucho más áridas precisamente por la escasez de humedad y de precipitación en algunas áreas. Esto está afectando los medios de vida de las personas, ¿verdad? Especialmente los grupos más vulnerables, entre ellos mujeres, pueblos indígenas, jóvenes, que dependen en mayor o menor grado de los recursos naturales y que a su vez son afectados los ecosistemas por estos cambios climáticos globales. Otro fenómeno también muy interesante es el tema de salud. Por ejemplo, vectores de enfermedades tropicales como malaria están colonizando nuevas áreas, dado que, bueno, las temperaturas están aumentando. Por ejemplo, en la zona de los Andes, ¿verdad? El mosquito transmisor de la malaria se mantenía en zonas mucho más cálidas, más hacia el Amazonas. Sin embargo, en la medida que en las sierras, en las altas montañas, la temperatura está aumentando, el mosquito tiende a colonizarlo y, por lo tanto, la incidencia de estas enfermedades tiende a aumentar porque la población, de manera natural, no cuenta con la resistencia, es decir, hay una mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces son elementos que nos afectan a todos en el día a día, producto del cambio climático. Muy bien, entonces fíjense, el año pasado el IPCC presentó un reporte que tiene que ver, un informe con respecto al incremento, ¿verdad? O los impactos del incremento solamente de 1.5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y son bastante interesantes, por no decir alarmantes, ¿verdad? Sin embargo, bueno, se estima que de seguir las condiciones actuales de comportamiento de la mundial de la población, pudiese estar en el 2010 un incremento de temperaturas estimadas entre 3.7 y 4.8 grados centígrados, ¿no? Se podrán imaginar que si tenemos estos efectos solamente con un incremento de un grado centígrado, ¿cómo será con un incremento de 3.7 a 4.8? Eso nadie lo quiere. Por lo tanto, tenemos que reducir, ¿verdad? Y eso es una de las metas, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% para el año 2050 con respecto a los niveles que teníamos en el año 90. Y esto nos lleva a esta lámina que es hablar sobre el riesgo, ¿verdad? El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento y en este caso la ecuación de riesgo está dado por la existencia de un peligro, una amenaza, que en este caso tiene que ver precisamente con esa variación del clima, que como ya sabemos tiene dos componentes, la variabilidad natural, pero también el cambio climático producido por la actividad humana. El otro componente de la ecuación de riesgo tiene que ver con la vulnerabilidad, que son todas aquellas condiciones económicas, sociales, culturales, educativas, tecnológicas, de infraestructura, que hacen que una persona o una población, incluso un ecosistema, tenga mayor probabilidad de ser afectado ante ese peligro, esa amenaza, y evidentemente la exposición, que es la duración o el periodo que una persona o un ecosistema se enfrenta a esa amenaza, ¿verdad? Esto es lo que nos genera a nosotros los riesgos climáticos que cada día se están exacerbando. Para responder a este resto del cambio climático, tenemos, digamos, dos grandes opciones.
La primera es las denominadas acciones de mitigación, que son un conjunto de intervenciones humanas que buscan minimizar la magnitud del cambio climático. ¿Cómo? Tratando de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o de carbono y potenciar los sumideros de los mismos, ¿verdad? El otro gran grupo son las medidas de adaptación, que son procesos de ajustes al clima, el clima real, ¿verdad? O proyectados y a sus efectos, logrando reducir precisamente en esa ecuación que vimos en la lámina anterior, la vulnerabilidad de las personas y de los ecosistemas a los cambios climáticos. Esas son, digamos, las dos grandes acciones en las cuales a hoy día todos nos enfocamos. Muy bien. Ahora, ¿qué hemos hecho a nivel global, verdad? ¿Cuáles son los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático? Pues el tema de la preocupación por el clima no es reciente, data de hace muchos años, ¿verdad? Sin embargo, es a partir de la década de los 70 donde en el concierto de las naciones a nivel global se empiezan a tratar los temas con mayor profundidad, ¿no? Por ejemplo, en el año 1977, ¿verdad? Se da la primera conferencia mundial sobre desertificación, en el 79 la primera conferencia sobre el clima y hemos ido avanzando hasta hoy día en el año 2019. Sin embargo, hay hitos, ¿verdad?, en esta historia que es importante resaltar. Por ejemplo, en el año 1992 tenemos la famosa Cumbre de la Tierra, la Cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que marcó un hito no solamente en el tema de cambio climático, sino en el tema ambiental y desarrollo sostenible en términos generales, ¿verdad? Adoptamos la Agenda 21, pero también aquí es donde se aprueba el texto de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que entró en rigor en el año 1994. Luego, específicamente en la materia de cambio climático, surgió el protocolo de Kioto, que empieza a encauzar, ¿verdad?, o definir metas y acciones en el marco de la Convención General. Y bueno, tenemos hoy día el Acuerdo de París, aprobado en su texto en el año 2015, que nos define nuevas acciones y nuevos compromisos de las partes. Evidentemente, el cambio climático es un elemento transversal que es tomado en cuenta en diferentes convenciones, como la Convención de las Naciones Unidas en la lucha contra la desertificación, también se encuentra en el tema de biodiversidad. En fin, realmente no es un elemento ajeno, sino que es transversal a todo lo que es la gestión ambiental a nivel global. Específicamente, el principal documento que nos rige la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, como dije, fue adoptado su texto en el año 92 y entró en rigor en el año 94 como un instrumento jurídicamente vinculante. Actualmente son más de 190 naciones, 196 naciones que forman parte de él, cuyo objetivo es estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que prevenga la peligrosa interferencia antropogénica, fíjense qué importante, con el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio y aseguren que la producción de alimentos no se vea amenazada y permita el desarrollo económico de manera sostenible. Tiene varios principios, como evidentemente todos tenemos un compromiso, se requiere la colaboración de todos, pero hay que distinguir en que las responsabilidades son comunes pero diferenciadas. Y en este aspecto, una de las cosas que hace la Convención Marco es establecer tipos de países. Por ejemplo, tenemos los países anexo 1 y anexo 2, que son países desarrollados, principales o responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, que le genera ciertas responsabilidades, y también están los países en desarrollo, los países menos desarrollados, que más que tener un gran peso en la responsabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, deben más bien apoyársele en cuanto a la adaptación al cambio climático, ¿no?
Bueno, y hay otros principios que por cuestiones de tiempo no podemos profundizar, pero que son importantes tener en cuenta, como el principio precautorio, los derechos de todos los países al desarrollo económico sostenible, y algo bien importante que se trata ya en la Convención Marco, y es un poco la justificación de por qué estamos en este programa, es la necesidad de fondos nuevos y adicionales para los países en desarrollo para enfrentarse al cambio climático. Bueno, esto era lo que yo les decía, la división de los países que son parte de la convención, ¿verdad? Hay dos anexos, anexo 1 y anexo 2. Aquí lo más importante es que los países del anexo 2, que también son un subconjunto de los países del anexo 1, son los que tienen como obligación brindar o proporcionar recursos financieros nuevos y adicionales para las acciones de adaptación y mitigación en los países en desarrollo. Muy bien, siguiendo con la evolución, ¿verdad? O todo este camino que hemos andado en el tema de cambio climático, está el Protocolo de Kioto. Nació en el 97, pero su ratificación tardó mucho, en el año 2005, precisamente porque para los grandes responsables de la generación de gases de efecto invernadero, el protocolo tenía una gran responsabilidad y evidentemente afectaba sus intereses. Por eso fue que tardó mucho en ratificarse. Su primer periodo de vigencia fue del año 2008 al año 2012, que luego se extendió hasta el 2015, y un segundo periodo con modificaciones en la Conferencia de las Partes de Doha, que entró en vigencia en el 2016, dura hasta el 2020, pero es transitorio, ¿no? Bueno, fíjense acá, bien importante con lo que vamos a comparar con el Acuerdo de París. En ese momento, el Protocolo de Kioto fijaba metas de reducción de gases de efecto invernadero para el 2012 en un 5.2% con respecto a las emisiones o los niveles de 1990. Y para el 2020, un 18% por debajo de esos niveles, ¿verdad? Para los países anexos 1. Muy bien. En el 2015 llegamos a la COP de París, ¿verdad? Y se logró adoptar el nuevo instrumento que hoy día está vigente. Y en este caso tiene tres grandes objetivos. El primero es, fíjense, no es una meta de reducción, es un objetivo de controlar el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1.5 grados centígrados. El segundo objetivo es aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y evidentemente promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de modo que no comprometa la producción de alimentos. Y finalmente, situar, y fíjense acá, otra vez el tema financiero resalta, situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente del clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Muy bien, este acuerdo es muy interesante, es un avance con respecto al protocolo de Kioto, y entre su articulado y sus obligaciones están las denominadas contribuciones determinadas a nivel mundial, que sencillamente es el compromiso que hacen cada uno de los países, tanto países ¿cómo se llama?, en desarrollo, para expresar sus esfuerzos, que tienen que ser esfuerzos ambiciosos, que tienen que ser actualizados cada cierto periodo de tiempo, o cierto periodo. Cada vez las ambiciones tienen que ser mayores con respecto a su lucha en el cambio climático, especialmente con respecto a acciones de mitigación. El artículo 4, ¿verdad?, habla especialmente sobre el tema de mitigación. Recuérdense que mitigación y adaptación, como dije anteriormente, son las dos principales áreas de acción que tenemos. Entonces, con respecto a la mitigación, dice que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero deben alcanzar su punto máximo lo antes posible,
precisamente para tratar de lograr esa estabilidad de las concentraciones y evidentemente que el efecto climático, aun cuando va a continuar, pues no tenga mayores impactos. Que todos además deben contribuir con respecto a la mitigación, a pesar de que la Convención Marco de las Naciones Unidas no establece de manera directa estas responsabilidades para los países que son países no anexo 1. Aquí sí, ¿verdad? Que todos deben contribuir de acuerdo a sus circunstancias nacionales y expresarlas en la GNDC. Y reportar cada 5 años de manera transparente y clara, basados en la metodología del IPCC, sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Con respecto a la adaptación, bueno, que hay que aumentar la capacidad de adaptación, ¿verdad? Las formas de resiliencia y reducir evidentemente la vulnerabilidad al cambio climático de todos los grupos. Algo que he olvidado mencionar a lo largo de mi exposición es que la Convención Marco y el protocolo establecen un enfoque de género muy importante. También considera un enfoque de pueblos indígenas, ¿no? Que hay que tomarlo en cuenta. Y algo para lo que es, ya entrando en el tema que vamos a ver posteriormente, pero en la parte de formulación de proyectos de financiamiento climático, que todo tiene que estar basado en la mejor información científica disponible, pero también en los conocimientos tradicionales. Bueno, y finalmente el artículo 9 del acuerdo, que habla que los países que las partes que son países desarrollados deberán proporcionar recursos financieros a las partes que son países en desarrollo, rescatando el texto de la Convención Marco, tanto en mitigación como en adaptación, y seguir cumpliendo así sus obligaciones en virtud de la Convención Marco. Que debe haber un balance, ¿verdad?, del financiamiento en cuanto a mitigación y adaptación, y fíjense acá, se nombra en el acuerdo al Fondo Verde del Clima, o GCF por sus siglas en inglés, que es el mecanismo financiero del acuerdo. Entonces, esto es mi breve exposición sobre la importancia de conocer a profundidad el cambio climático y la gobernanza que hemos dado para, a nivel global, para la lucha a la cual nos estamos enfrentando. Pues gracias. Bueno, muchas gracias, Vladimir, por tu presentación, que fue muy amena e informativa. Les quiero recordar a los asistentes que pueden hacer preguntas anotándolas en el panel de control en la sección de preguntas, y también que está disponible la guía del módulo 1 en la sección de documentos, donde ustedes la pueden seleccionar, está en PDF y la pueden bajar si no la tienen disponible. Ahora vamos a escucharlo a Mario Chacón, que es nuestro comentarista del módulo, que también es del CATIE. La próxima slide, por favor. Y Mario es ingeniero agrónomo con maestría en conservación de la biodiversidad y manejo de bosques tropicales de CATIE. Cuenta con 20 años de experiencia en asesoría técnica, investigación y creación de capacidades para la gestión de paisajes y servicios de los ecosistemas, sobre todo en mitigación del cambio climático. Sobre esto ha trabajado como asesor en el diseño de proyectos en países tropicales de África, Asia y Latinoamérica. Actualmente da asistencia técnica en temas de monitoreo forestal y reducción de emisiones asociadas al sector forestal. Entonces le damos la bienvenida a Mario y nos hará unos comentarios específicos sobre este módulo. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y por cederme la palabra. Un saludo a todos los que estén escuchándonos también en sus respectivos países. Pues nada, realmente lo que quisiera agregar a manera introductoria es señalar que el tema del cambio climático, incluso ya a nivel de, no solo científico, pero ya a nivel de pensadores y gente que piensa en el futuro, de cómo sería
nuestro planeta en los siguientes, no sé, 50 años, se ve como una amenaza que la gente aún no ha entendido, ¿verdad? Y tal vez les dejo el mensaje así nada más para invitarlos a meditar que ni siquiera nuestro voto de nuestros presidentes o el voto de muchas cuestiones importantes a nivel local, nacional o internacional, ni se habla en las propagandas sobre cómo funcionaría la siguiente. Es como dejarles ahí una pequeña mensaje de meditación. Ahora, yendo más al tema de procedimientos y cuestiones más técnicas, pues se ha hecho mucho. La convención, de hecho, cumple 25 años de estar trabajando en el tema y tratando de organizar a la comunidad internacional representada por países en el tema de cómo enfrentar un nuevo planeta donde el clima ya no es el que conocimos hace 30, 50 años. Y eso ha sido un proceso muy interesante porque ha logrado unirnos, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Como planeta. Sin embargo, sabemos lo que nos cuesta a los humanos organizarnos y no es suficiente lo que estamos haciendo. De hecho, Patricia Espinosa, que es la secretaria de la convención, ella es mexicana y es la persona que actualmente lidera las negociaciones y todo el proceso administrativo de la convención. Recientemente en mayo dijo que todas las promesas que están haciendo los países, si bien se entiende que es muy difícil cambiar, pero aún no son suficientes para alcanzar lo que el Acuerdo de París pretende. Y sin entrar en detalles con el Acuerdo de París, el indicador importante es el 1.5 grados centígrados, ¿verdad? Que es la zona segura para evitar, digamos, cambios más drásticos o impactos más drásticos en el globo, en los ecosistemas y en las sociedades, por decirlo así, ¿no? Y hay mucho por hacer. Vladimir mostraba un gráfico al inicio donde decía, bueno, cuáles son las proyecciones, si hacemos o si no hacemos algo, y aún si como tomando en cuenta lo que ya se ofreció, aún no logramos bajar ni siquiera de los 2 grados centígrados, y eso con lo que está prometido. Entonces quiere decir que este año y el siguiente año son sumamente claves para seguir mejorando y ser, en términos que utiliza en la jerga política internacional, mucho más ambiciosos en cómo vamos a actuar en las promesas internacionales y cómo actuamos en nuestros países, ¿verdad? Hay mucho por hacer dentro de la convención, sobre todo en mayores esfuerzos, muchos de los que se mencionaban ahí en el resumen que se habla de Vladimir del Acuerdo de París, de dónde vienen los fondos, se ha prometido una cantidad grande de fondos que aún no se saben cómo van a llegar, los que ya han llegado, todavía hay mucho por decidir en cómo se van a distribuir esos fondos, si bien ya existe el Fondo Verde del Clima, el Fondo Verde del Clima tiene un montón de plataformas que cuesta a veces entender. Muchos de esos fondos son donaciones, otros son cuestiones relacionadas a préstamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí todavía hay mucho trabajo por realizar y mucho compromiso, no solo a nivel técnico, sino también financiero. Y de transparencia, que es otro tema que se discute en la convención en cuanto a la transparencia en la forma en que los países van a estar presentando sus metas, cómo se calculan y luego cómo se va a dar seguimiento a todas estas metas a nivel técnico y además en el tema financiero, ¿verdad? El monitoreo de cómo las finanzas llegan y cómo esos financiamientos se están ejecutando y sus impactos, etcétera, etcétera. Lo otro que quisiera dejar aquí un poco más a lo local es que también en nuestros países hay mucho por hacer, ¿verdad? Aún si bien ya hay planes nacionales, estrategias, políticas o estrategias de implementación relacionadas a cambio climático, algunas muy generales, otras para sectores específicos, pues todavía mucho en el papel. De nuevo, aún no lo hemos asumido como individuos totalmente. Hay que trabajar mucho en mejorar esa transferencia de información, de conocimiento, como en este tipo de cursos, ¿no? Y también aterrizar aún más hacia los gobiernos locales. Ahorita todavía está, por la dinámica actual, pienso yo, muy centralizado en los gobiernos nacionales, todo el tema del cambio climático. Ya empiezan a haber ejemplos donde empieza a insertarse en gobiernos municipales o gobiernos locales, pero hay mucho trabajo por hacer. Y ni qué decir de nosotros como individuos, ¿verdad? No solo en nuestro aporte diario, en la forma en que consumimos, pero también en la forma en que usamos los recursos y en la forma en que empezamos a incluir el tema del cambio climático en todas
nuestras funciones. Entonces, bueno, en fin, mucho por hacer. Se rescata tal vez desde el punto de vista, como bien menciona mi biografía, me he enfocado mucho al trabajo de la mitigación desde el punto de vista de los recursos naturales. Y sí, los países han hecho un montón de cosas, sobre todo desde el punto de vista de reducir la deforestación a grandes escalas. Se han mejorado marcos institucionales, se han mejorado cuestiones técnicas en relación al monitoreo de los bosques, pero aún así también falta mucho recurso para entregar y mucho cambio institucional que realizarse, ¿no? Eso por un lado. Ahora aterrizando un poco más a la implementación de todas estas cosas que se traduce, bueno, en acciones desde el punto de vista de adaptación y la de mitigación. Las definiciones son bien claras, ¿verdad? En cuanto a qué es adaptación, pues adaptación es ajustarnos, ¿verdad? A un nuevo ambiente, a unas nuevas condiciones climáticas, analizar cómo esto me puede impactar y cómo necesito yo cambiar mis acciones, ya sea domésticas o de productivas o de políticas, etcétera. Y la mitigación es simplemente, pues, que cómo todas esas acciones están aumentando o reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí más bien el punto es, y lo dejo también como idea para el futuro del curso, de la capacitación, que es más bien cómo integrar las dos, porque una debilidad, por decirlo así, en las negociaciones climáticas, y esto luego se reflejaba en la implementación, es que se le metió mucho esfuerzo a mitigación. Mitigación por todo lado, cómo reducir emisiones, cómo crear tecnologías que reduzcan emisiones, etcétera, etcétera, y la adaptación iba avanzando muy lento. Estamos hablando hace 20 años, cuando creíamos que la cosa era menos impactante, no había tanta información como hay ahora se corrobora y más bien la información científica nos dice que los impactos del clima podrían ser más complicados. Entonces, eso lo que hizo fue enfocarse mucho en mitigación. Recientemente se han hecho mayores esfuerzos en la adaptación. Y ahora, dado el vacío de recursos y que en el campo la mitigación y la adaptación pues van de la mano, por decirlo así, más bien el reto es como diseñar y lograr conseguir fondos que trabajen con mitigación y adaptación de manera paralela, ¿no? Tanto en el diseño como en la forma en que se solicitan los fondos, y en eso también mucho que aprender, porque si bien algunas ventanas de financiamiento permiten ese tipo de sinergias entre mitigación y adaptación, algunas no tantas, pero también es bueno tomarlo en cuenta. Y a manera de cierre de mi pequeña intervención, y luego podemos expandir durante la sesión de preguntas y respuestas, si hay oportunidad, es tomar en cuenta que lo que se viene este año, ¿no? Este año, y si ustedes tienen la oportunidad, pues de darle seguimiento, los que no están involucrados, me imagino que algunos lo han estado, por lo menos a nivel de lectura, pero ¿qué está haciendo cada uno de sus países para prepararse a la COP de este año, donde aún hay muchas cuestiones que decidir, sobre todo operativas del Acuerdo de París, ¿verdad? Todo lo que resumió Vladimir anteriormente, bueno, ¿cómo se hace eso en el campo? ¿Qué significa eso en el campo, ¿no? Para cada uno de nuestros países. Y ahí nada más, pues, hacer el anuncio de que, bueno, viene la cumbre sobre la acción climática de la ONU, que es en septiembre, que eso lo que hace es, pues, que los países se reúnen básicamente a hacer lobby internacional, por decirlo así, porque no tiene peso legal, por decirlo de esa manera, pero sí anuncia que es el interés global en cuanto al tema del cambio climático. Luego de eso viene una pre-COP, que es en octubre en Costa Rica. La COP es la convención de las partes, o Conference of the Parties, que es básicamente la representación de los países que se reúnen cada año para seguir tomando decisiones de política internacional sobre el clima. Que entonces está la pre-COP en Costa Rica, y luego viene ya la COP, que será en Chile a fin de año, y para que lo anoten ahí, lo tengan en cuenta, y bueno, está el internet, con solo que leen palabras claves empieza a aparecer una gran cantidad de información y de análisis sobre qué es lo que se viene sobre las decisiones en las negociaciones de cambio climático de este año. Y bueno, dejo esta pequeña intervención por acá, y cualquier cosa, como les digo, expandimos en la sección de preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, entonces recuerdo que estamos acá recopilando las preguntas de ustedes. Aquí tenemos una de Milton que pregunta que se ha priorizado
qué actividad humana produce mayor concentración de GEI y si esta actividad se ha priorizado en los esfuerzos de detener, ¿no? Sí, correcto. A nivel mundial, cada país es distinto, ¿verdad? Pero en términos generales, el mayor sector emisor de gases de efecto invernadero es el sector energético. Y en ese caso, son muchas las acciones. De hecho, cuando uno analiza el financiamiento, los fondos dirigidos a actividades climáticas, están muy relacionadas precisamente a todo lo que es cambio de matrices energéticas en los países, ¿cómo se llama? Tecnologías eficientes, energías renovables o energías alternativas. Es uno de los sectores donde se están enfocando y sobre todo con una gran participación del sector privado. Luego del sector energético, otro sector a nivel global con un importante aporte de emisiones de gases de efecto invernadero, pues el sector uso del suelo, agricultura, bosques, que tienen un peso bien importante, sobre todo en los cambios de superficies boscosas dedicadas hacia la actividad agrícola. Bueno, muchas gracias. Tenemos acá la mano levantada de uno de los asistentes. Sería interesante que por favor coloquen y escriban la pregunta para poder darle el espacio de su pregunta. Acá hay varios que quieren saber qué pasó con el protocolo de Kioto. ¿Nos puedes contar, Vladimir? Sí, cuando uno evalúa en términos generales, ¿verdad? El resultado del protocolo no fue el que esperábamos. Y básicamente fue por la resistencia de los países como por ejemplo Estados Unidos, incluso Australia, de unirse al protocolo como tal, porque especialmente para los Estados Unidos, para su administración, el protocolo, por las responsabilidades al estar incluido en el grupo, en el anexo 1 y en el anexo 2, incluía un tema muy importante en cuanto que podría afectar su productividad y sus, digamos, indicadores macroeconómicos. Fíjense que, como yo dije en mi presentación, el texto fue aprobado, ¿verdad?, en el año 2007, pero entró en vigor 8 años después. Eso demuestra un poco esas dificultades que se dieron precisamente por el protocolo y que evidentemente lo que ha generado es que los resultados no hayan sido los esperados. Incluso el protocolo establecía metas para el año 2012 y todavía para el 2012 el protocolo no había entrado en vigor a nivel mundial. Entonces, y eran, como decía Mario, más enfocado en mitigación, ¿verdad? Las metas. Hoy día el Acuerdo de París habla más que mitigación, habla es de metas en cuanto a estabilidad de temperatura. Pero en términos generales, el protocolo de Kioto no fue un protocolo exitoso en cuanto a las metas que inicialmente se habían establecido. Gracias, Vladimir. Acá Santiago en la misma línea, pero acá dice que es David, porque debe haber tenido un problema de conexión. David Falconi saluda y la pregunta es cómo se entiende la convivencia entre el protocolo de Kioto en su segundo periodo y el Acuerdo de París desde el año 2015 y el año 2020. ¿Son instrumentos complementarios? Hola, por acá Mario, agregando un poquito a la discusión. Sí, recordemos que, bueno, primero que Kioto fue diseñado como un primer intento de tener un acuerdo vinculante a nivel internacional, ¿verdad? Como bien decía Vladimir, no participaban todos obligatoriamente, solo los que firmaban, y en resumen eran básicamente los europeos, algún que otro país desarrollado, que para el segundo periodo, que iba del 2013 al 2020, ya algunos se salieron, entonces ahí quedó
debilucho las metas y por eso es que también se menciona que no fue tan exitoso como se esperaba. En todo caso, el plan era que Kioto duraba tan poquito, al principio eran solo 4 años de implementación que finalizaban en 2012, pero tan lento que avanza la cosa, y quiero ligar con la pregunta anterior de por qué es lento las negociaciones, y es que el sector energía es mucho dinero alrededor y significa cambiar nuestro modelo de desarrollo en un montón de cosas, ¿verdad? Sin entrar en otros detalles que podemos demorar días discutiendo el tema energético y el uso de los recursos en ese sentido. Entonces iba muy lento. Entonces cuando finalmente París esperaba que estuviera listo prácticamente, creo que era el 2000, para el 2009, era en Dinamarca y no se logró nada en esa convención, entonces se continuó trabajando hasta que finalmente, bueno, como no hubo acuerdo en París, entonces las negociaciones dicen, hagamos un Kioto 2 por mientras. Entonces, obviamente hay una relación a nivel de metas, pero las cuestiones legales y de compromisos son muy distintas, porque ahí nuestros países, por ejemplo, no entran. Ya con París entra todo el mundo a trabajar. Y ahorita lo que se espera es que Kioto termine en el 2020. Obviamente acciones que se insertan de ahora al 2020 siguen operando hasta que los compromisos se adquieran. No se van a durar 10, 15 años más, depende de cada proyecto. Se seguirá contabilizando, pero realmente ahora lo que empieza a liderar van a ser los famosos NDCs, que significan las acciones nacionales determinadas, que cada país determina y dice, esto es lo que vamos a hacer para aportar al Acuerdo de París. Quiero hacer una acotación. Kioto no fue el 2007, fue en el 97 y entró en el 2005. Sí, gracias. Había un error ahí en el tiempo. Sí. Y acá también Ana María Guevara, siguiendo con esta línea de entender mejor el tema de los distintos acuerdos y protocolos, quería saber ella si hay sanciones sobre incumplimiento de metas de este protocolo. No, no hay una sanción más allá del tema moral hacia los países que no puedan cumplir con sus obligaciones. Está contemplado un tema de monitoreo y evaluación, pero no efectivamente un tema de sanciones. También, muchas gracias. Sí, solo para aclarar rápidamente, en Kioto había algo en el primero. Hay muchos detalles, así que disculpe si no sabemos todas, pero en Kioto en el primer periodo había algo que era que si no alcanzaban las metas, la consecuencia era que entonces había que incluirlas en el segundo periodo, pero realmente no existen muchas. Incluso en París, si lo ven, supuestamente es vinculante, lo que va a haber es presión internacional para que los países ejecuten, pero no hay nada así como que van a dar algún castigo económico, una cosa así, eso no está claro, no se ha decidido. ¿Y por qué piensan ustedes? Acá es una pregunta de Karina Salinas. ¿Cuáles podrían ser algunas de las causas y razones por las cuales el protocolo de Kioto no tuvo los resultados esperados? Bueno, precisamente porque para los países desarrollados, todo este tema climático implica una gran inversión en temas de cambios tecnológicos, ¿sí? Y evidentemente es como cualquier empresa que tiene trabajando años, pero su paquete tecnológico es obsoleto y debe cambiar. Entonces requiere una gran inversión, muy posiblemente mientras hace el cambio su productividad va a reducirse, mientras hace todos los ajustes hay unos cambios. Entonces esto mismo es lo que se traducía a nivel global, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con los intereses económicos de los países. Entonces era uno de los elementos más importantes que afectó precisamente el logro de las metas de Kioto. Sí, quisiera agregar algo también que recuerden que depende a quién le pregunten, ¿no? Si le preguntan a los europeos, ellos te van a decir fue súper exitoso. Porque sí hay que verlo también desde diferentes puntos de vista y escala. Aquí estamos hablando de una escala muy global todavía, ¿verdad? Es un curso muy introductorio. Entonces, a nivel global se dice, bueno, no fue tan exitoso como se esperaba por muchas razones. Una de las principales es que no estábamos todos los países todavía comprometidos, muy jóvenes, la comunidad internacional en generar este tipo de acciones a nivel global,
y la otra es que empezó a tambalearse el acuerdo inicial cuando luego, bueno, Estados Unidos que nunca firmó, pero luego se salió Canadá, se salió Japón, se salió Australia, se salieron varios que no quisieron participar del segundo, entonces por eso es que a nivel global se dice no fue tan exitoso como se esperaba. Sin embargo, se rescatan muchas experiencias a nivel europeo y ahí sí yo me quito el sombrero ante los europeos, porque los europeos de hecho fueron los que más presionaron para seguir jalando y decir, hagamos un segundo periodo, porque si no vamos a quedar sin nada hasta que se decida un nuevo acuerdo que no sabemos cuándo sería. Entonces van a haber muchas diferentes experiencias, obviamente no es que todo sea malo, se rescatan muchas cosas, y solo quiero agregar que también, sobre todo los países en desarrollo que participamos de manera voluntaria, y de nuevo, desde mi experiencia en el sector uso de la tierra, eran requerimientos técnicos muy complicados que requerían mucha inversión y mucha visión a largo plazo, ¿verdad? Y sobre todo trabajar en zonas rurales, porque el tema de reforestar, de plantaciones, etcétera, en algunos países es una cuestión muy rural, pues carecíamos de capacidades y recursos para podernos pegar más fuerte a eso. Mucho que comentar también y si quieren profundizar más, pues con gusto podemos compartir lecturas y cosas así. Adicionalmente hay otro tema, es la preparación, ¿verdad?, de los países para poder enfrentar el cambio climático. Entonces, hay un tema de financiamiento. El financiamiento climático, después esto lo veremos en los siguientes módulos, pero el financiamiento climático se tiene que diferenciar muy claramente del financiamiento común para el desarrollo. Y eso está haciendo o hizo que los flujos financieros que eran necesarios para que los países en desarrollo se pudiesen adaptar al clima, no llegaron con la suficiente agilidad que se pensaba, ¿no? Eso es algo bien importante, que el tema financiero que estaba previsto desde el texto de la convención, pues ha tenido igualmente sus demoras. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar a otro tema. Acá Ana pregunta, en el cuestionario inicial se consideraba el sector industrial como el principal contribuyente a las emisiones de GEI y no al sector de uso de suelo. ¿Que hay alguna consideración especial al respecto? Sí, correcto, porque el sector industrial asociado a la parte energética, yo lo acabo de decir, el segundo sector a nivel global con mayor porcentaje o responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero es el sector uso del suelo, agricultura, etcétera. Pero precisamente el primero por la parte energética, el sector industrial. Bueno, muchas gracias. Tenemos como también bastantes preguntas relacionadas a la convención también, ¿no? Yandri nos quiere saber cuál es la mejor convención en relación a resultados para ustedes. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? No la entendimos. ¿Cuál es la mejor convención, ¿no?, entre el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París? ¿Cuál piensan ustedes que es o podría ser la más exitosa en cuanto a los resultados? No sé, tal vez para interpretar más, no sé si bueno, vamos a responder pensando en que la pregunta es que cuál COP marcó un hito, digamos, por logros. Creo que es eso, ¿cuál convención, no? No, ¿cuál es el protocolo de Kioto o el Acuerdo de París? Ajá. Creo que tiene que ver con eso. Sí, evidentemente París, porque es una evolución, ¿verdad? Y es parte de los resultados buenos y malos que se tuvieron con Kioto y de todas las negociaciones, ¿correcto? Acuérdense que cuando llegamos a uno de estos acuerdos y habrá un post-París en algún momento, ¿verdad? Eso es resultado de las negociaciones que se están dando todos los años en las diferentes conferencias de las partes, ¿no? Entonces, ¿qué es perfecto? No es perfecto porque es un acuerdo entre todos y hay cosas que se dejan por afuera en la negociación, otras que entran pero no entran como todos los países lo quieren, pero evidentemente sí muestra una evolución de todo este proceso. Entonces, sí, nosotros estaríamos de acuerdo en pensar que París es un acuerdo mucho más claro que Kioto. Bueno, muchas gracias. Acá también Pablo quiere saber que los países desarrollados deben aportar financieramente en apoyo de los países en desarrollo
Sobre esto, ¿qué tipo de monitoreo o control existe? Sí, correcto. Muy buena pregunta, Pablo. Eso casualmente va a ser el segundo módulo, lo vamos a discutir la semana que viene, ¿verdad? Pero si quiero adelantarme, el financiamiento climático, ¿verdad? En lo que conocemos realmente como financiamiento climático, su definición es bastante ambigua. Y eso lo que está generando es que la contabilidad realmente de los flujos, esos flujos financieros no sea exactamente, no sea muy precisa. Eso hace que, dependiendo de la fuente que uno revise, pues los valores pueden variar. Los países desarrollados que tienen esta obligación tienen que reportarlo, ¿verdad? A través de sus diferentes mecanismos y canales de financiamiento, así como también los países que reciben ese apoyo tienen que también hacer sus respectivos reportes, ¿verdad? Entonces sí hay la Convención Marco de las Naciones Unidas, porque hay que entender que la convención, más allá de un documento escrito, del documento, por así rector, es mucho más allá de eso, es una organización que tiene sus diferentes, digamos, divisiones y órganos subsidiarios, y hay uno específico que es el que se encarga de precisamente llevar todo el monitoreo de los flujos financieros. Pero no quiero adelantarme porque precisamente el segundo módulo que vamos a ver la semana que viene toca, perdón, en 3 semanas, porque la semana que viene es la situación de Ecuador, ¿verdad? Con respecto al cambio climático y sus acciones. El tercer módulo es sobre financiamiento climático. Bueno, entonces me imagino que acá hay una pregunta de Andrés, que también se responderá más adelante, porque él pregunta cómo se ha desarrollado el mercado de créditos de carbono en Latinoamérica en función de los acuerdos internacionales. También lo contestaremos más adelante. Sí, correcto. De todas maneras, recordar que el protocolo de Kioto establecía tres sistemas, entre ellos el mecanismo de desarrollo limpio, que es la base de los mercados oficiales de carbono, pero también están mercados voluntarios, ¿no? Entonces, sí, un poco de esto vamos a hablar en ese tercer módulo. Muy bien. Aquí tenemos un comentario de Ana María, en base a lo comentado por Mario respecto a los esfuerzos o ambiciones de los países en sus NDCs y que no alcanzarán a llegar a la ambición del 1.5 grados del Acuerdo de París. Su consulta es ¿cuándo iniciarán o cuándo se movilizarán los fondos, tanto donaciones, préstamos, etcétera, para que los planes, programas y proyectos de las NDC de los países se puedan implementar? Sí, bueno, una pregunta primero un comentario aclaratorio es que esos CNDC, digamos que ya están empezando, ¿no? Hay países que van a empezar a sumar cosas que ya se están dando, digamos. Y lo otro, que si bien no le llegamos todavía a las metas de París, es recordar que esto se tiene que actualizar. Hay una actualización en el 2020, porque si los primeros se presentaron, bueno, se han estado presentando, creo que los más viejos datan del 2016 tal vez. En el 2020 va a haber una actualización y estos NDCs tienen que irse actualizando porque va a depender de las nuevas tecnologías, de las nuevas circunstancias de cada país al interno. No sé, vean el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Que fue uno de los primeros que presentó un NDC y ahora más bien se quiere salir de la convención. No sabemos qué va a pasar todavía. Bueno, si quiere salir, no sabemos si cambiara de presidencia, si luego Estados Unidos cambia el discurso, ya lo veremos. Entonces, eso por un lado. Y en cuanto a fondos, pues ya eso también ya está iniciando, ¿verdad? Ya sea a nivel de acuerdos bilaterales o ya sea a través de fondos que vienen por las plataformas multilaterales tradicionales, ¿verdad? Que han habido siempre, el GEF, por ejemplo, entre otras, y ahora pues la fortaleza que trae el Fondo Verde del Clima. Pero eso, digamos, ya está iniciando y ya hay países presentando propuestas y ya el fondo, de hecho, ya está el Fondo Verde distribuyendo fondos.
a pedido, dependiendo, algunos para continuar preparando a los países para ejecutar estos NDCs y cualquier otra acción climática, y el caso de Ecuador, incluso para el tema de reducción de emisiones, ya el Fondo Verde le ha dado algo que se le llama pagos basados por resultados, ¿verdad? No tengo más detalles, son cuestiones pues, que reviso en las páginas del fondo para ver cómo va el avance en distribución de fondos para los bosques, y las cosas ya se están dando, digamos, ¿no? Me imagino que en el transcurso del curso en las siguientes sesiones van a haber ejemplos de esto también. Así es. Bueno, y aquí les comparto la última pregunta de Brigitte, que le gustaría que le expliquen mejor la complementariedad entre las acciones de mitigación y adaptación, y que den un ejemplo. Sí, eso, mira, ¿cómo te lo puedo plantear así? De hecho, cuando te metes al mundo científico hay un montón de jerga, ¿verdad? Algunos dicen que, bueno, complementariedad puede ser algo que sale de rebote, mientras que una sinergia es algo mejor pensado y que se puede medir. Al menos nosotros acá, algún grupo de CATI que nos gusta más el detalle, decimos, bueno, realmente lo que necesitamos es una sinergia y que podamos medir avances en los dos sentidos. Porque cuando decimos medir avances es, por ejemplo, el problema, un ejemplo acá en Costa Rica, el problema que se habla mucho es el impacto del cambio climático en el café, entre otros cultivos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un ejemplo sinergético acá? Bueno, sabemos que el aumento de la temperatura podría crear aumento, no sé, de enfermedades. Ok, ¿cuál es la solución? Manejar la sombra. ¿Y cómo se maneja la sombra en el café? Pues metiéndole árboles, ¿verdad? Manejando la densidad de árboles. Y entonces, ¿cuál es los indicadores o la forma de ver esto? Bueno, ¿cómo el incremento de la cobertura arbórea nos reduce la presencia de enfermedades mientras están creciendo los árboles o se maneja la biomasa de los árboles en relación a mitigación al cambio climático? O eso puede entrar también incremento de carbono en los suelos también, ¿verdad? Para almacenar carbono en suelos y evitar que se emitan o secuestrarlos en los suelos, entre otras. Y hay muchos ejemplos a nivel de ganadería, de agricultura, etcétera, y bueno, los otros sectores que son transporte, industria, energía, no es mi especialidad, pero seguro que si empezamos a buscar también se van a encontrar muchas cosas por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con esto hemos terminado la sección de preguntas de los participantes. Les agradecemos a todos los que se han animado a preguntar. Como verán, no es nada complicado y aquí estamos para compartir y sacarnos las dudas, aprovechando que la disponibilidad de Vladimir y hoy de Mario. Y quería darle el espacio a Vladimir si hay alguna aclaración o algo que tengamos que tener en cuenta para el próximo módulo. De mi parte, les quiero comentar que recuerden que tienen que inscribirse para estos webinars, ya que usamos la plataforma diferente a la del CATIA, usamos la plataforma GoToWebinar que nos permite este tipo de interacción. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias y te dejo el espacio, Vladimir, para que hagas el cierre. Muchas gracias, María José. Sí, igual que tú, ya que este es el primer webinar y la primera semana de trabajo y tal vez, como todos estamos ocupados en el día a día, a lo mejor algunos han tenido alguna dificultad para entrar y hacer las actividades en la plataforma del CATIE. Nada más para recordar, primero, que hay una evaluación diagnóstica que nos interesa. Si no la han hecho, por favor, agradezco que la puedan llenar. Segundo, algunos han participado del foro de cafetería, nada más es un foro social donde nos conocemos, ustedes mismos también se conocen, porque creo que algo importante de estos foros es las redes de contactos y de amistades incluso que podemos hacer. Entonces no las desaprovechen, por favor, escriban quiénes son, en dónde trabajan y cuáles son sus expectativas. Y ya relacionada con las actividades, así como mencionó Andrés al principio, recuerden que tienen una guía metodológica que resume un poco esto que acabamos de hablar el día de hoy, pero que además tiene acceso o vínculos a otras fuentes de información muy importantes. Y cada semana vamos a tener, una vez de que ustedes hagan la lectura, un pequeño examen. Son solamente 10 preguntas de verdadero y falso o selección simple, como de comprobación de conocimientos. Eso no les va a quitar mucho tiempo. Y lo más importante, considero yo, que es un foro de
relacionado a cada tema, con unas preguntas orientadoras. Yo estuve viendo el perfil de los que han intervenido en el foro social y estoy sumamente contento. Ustedes tienen un gran conocimiento, una gran experiencia y creo que va a ser muy enriquecedor para todos. Entonces, de participar, una participación principal, es decir, una idea importante que quieran ustedes colocar y por lo menos debatir con todo el respeto, ¿verdad? Como adultos, así estemos en acuerdo o en desacuerdo de la idea de algunos de los compañeros. Entonces, esas son las actividades que vamos a tener esta semana. La idea es que el próximo martes podamos abrir ya el segundo módulo que tiene que ver con el cambio climático en Ecuador. Pues, por mi parte, no tengo más que decir. Nuevamente, indicar que estoy muy contento y muy emocionado de ser su facilitador durante este programa, durante estas 10 semanas. Tienen mi correo electrónico y cualquier duda, ¿verdad? La plataforma también tiene un foro sobre dudas y tienen mi correo electrónico si me quieren escribir. Pues, del resto, bueno, que pasen un feliz día y bueno, muchas gracias a todos.